arquitecto Juan Carlos García Perrote. Está usted cordialmente invitado a darnos esa magnífica conferencia que nos ha ofrecido y que nosotros hemos aceptado emocionados porque se trata de Madrid, el lugar donde la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España tiene su sede. Entonces, le doy la bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de Madrid de una forma, o sea, trataré de ser muy sintético, aunque por supuesto la documentación que vamos a manejar es amplia. Origen, evolución y transformación reciente. Primero veremos un dibujo del origen de Madrid, después una presentación sobre los planes que ha tenido a lo largo del 19, 20, hasta el último plan vigente, que es el del 96. Luego haremos una pequeña presentación de unos dibujos sobre el eje esencial de Madrid, que es el eje de Prado, Recoletos, Castellana, y después unas actuaciones variadas de Madrid que se han hecho a lo largo de los últimos años. Luego haré un comentario final. Y después hay una coda, vamos, que es como una operación bastante reciente que está en marcha del Bosque Metropolitano. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Siguiente. Pues ahí, esta. Sí, aquí de una forma lo contaré muy rápido. Madrid es una ciudad, no es tan antigua como otras de Europa o de España y de otros lugares, sino que prácticamente empieza a partir de poblamientos prehistóricos, empieza con una especie de fuerte hecho en la época de Muhammad I, es decir, en la época islámica, en la que aprovecha, más o menos en el centro de la península, que es donde está Madrid, de la península ibérica, aprovecha una especie sobre un río no muy grande como es el Manzanares, pero sí que tiene un alto, una especie de escarpe de casi 70 metros de altura, entre 40 y 70, que permite una zona, vamos, un fuerte militar, ¿no? Entonces empieza literalmente con un pequeño alcázar y un mínimo, pequeñísima ciudad amurallada para la guarnición. Como tiene cierto éxito, no mucho tiempo después empieza a crecer. Cuando tampoco dura demasiado tiempo en manos islámicas, porque pasa a partir de 1086, cuando Alfonso VI conquista Toledo, pasa por Madrid, que ha sido como el avance, el lugar avanzado para proteger Toledo, pero en el momento que cae Toledo, pues Madrid ya, lógicamente, también ha caído antes. Y a partir de entonces, esa buena posición estratégica hace que crezca en sucesivos recintos, como vemos en estas imágenes, un primer recinto que son reconocibles en la ciudad, porque pasan, o sea, no es que no se conserva apenas tramos de muralla, pero en cambio sí que se conservan las calles, como ya sabemos que hay esa permanencia del parcelario y del callejero, que aunque hay transformaciones suele mantenerse. En la segunda imagen, la central, vemos cómo lógicamente la ciudad va creciendo hacia el este, porque tiene el escarpe hacia el oeste. Y un segundo recinto que llega hasta el lugar que supongo que todos recuerdan, que es la Puerta del Sol, y después aún llegará más lejos, no está reflejado en esta imagen, hasta llegar a otra vaguada que está al este del centro histórico de Madrid, que es el eje del Prado, Prado, Recoletos, Castellana, como decía antes, y se produce una curiosísima situación que es muy poco habitual en las ciudades reales. Y es que tiene el palacio en las ciudades reales de señorío, siempre tienen un palacio con su jardín a un lado, que ocupa prácticamente lo mismo que la ciudad, pero Madrid llega a duplicarlo en la época de Felipe IV, de tal manera que esa situación es como si fuera un espejo, o sea, se repite al oeste con el Palacio Real, el Alcázar primero, el Palacio Real después, y en cambio se repite a la derecha con el Palacio del Buen Retiro. Eso hace, unido a otros temas de origen, que tenía una especie de norma rara, que era lo que se llamaba la regalía de aposento, que obligaba a los habitantes de la ciudad que si tenían una casa de más de un piso, tenían que ceder el otro piso a la Casa Real, vamos, al alojamiento de la corte. ¿Qué ocurrió? Pues lo que se llamó durante mucho tiempo casas a la malicia, que es decir, bueno, pues si tengo una casa de un piso es mía y si tengo una casa de dos pisos sigo teniendo un piso y el otro lo tengo que dar a la corte, pues hago una casa de un piso y ya está, ¿no? Eso generó que Madrid, pese a que era una ciudad de cierta importancia, corte itinerante y esas cosas, tardó mucho en consolidarse, incluso cuando ya fue, digamos, nombrada capital por Felipe II, tardó en cuajar como corte por esa limitación. Luego ya más o menos pasó. La siguiente imagen, por favor.
Bueno, ahora damos un salto, como viene el número, ahí, aquí estamos bien. Damos un salto muy grande. Ahora volveremos al siglo XIX, me he saltado un poco las épocas anteriores y luego volveré a alguna de ellas. Aquí vemos simplemente el conjunto, en el conjunto de la península ibérica y de España, la España peninsular, aunque ya aparecen también las islas, pues más o menos la imagen de las principales ciudades, que no hay duda, hay esa especie de eje diagonal que es Madrid en medio, Barcelona en el noreste y Lisboa en el suroeste, que es lo que de alguna forma articula desde hace mucho tiempo la península. Pasamos a la siguiente. Sí, y esto, Madrid ya en tiempos, en los años 60 del siglo XX, empieza a consolidarse, o sea, el término municipal que había ido creciendo, lo veremos en algún otro momento, por absorciones de los pueblos próximos en los años 40 y 50, es esa especie de mancha oscura que pone Madrid en el mapa de la derecha o azul en el de arriba a la izquierda, en el que figura, ese es el término municipal de Madrid. Pero, como es lógico y como le pasa a todas las grandes ciudades, hace ya mucho tiempo que desbordó el estricto término municipal de Madrid y creció, vamos, crecieron pues una amplia área metropolitana. Y estos son los años, en los años 60-70, en los que se puso en marcha una especie de área metropolitana oficial, que nunca funcionó del todo bien, pero que tenía algunos planes más o menos comunes. Luego esto se deshizo cuando llegó la democracia, porque los ayuntamientos los ayuntamientos democráticos quisieron recuperar su poder como de poder hacer planes, y la convalidación, vamos, la coordinación entre ayuntamientos tuvo unos años difíciles hasta que de alguna manera a través de la propia Comunidad de Madrid pues más o menos se hace. ¿Pasamos? Bueno, este sería simplemente el conjunto de la Comunidad de Madrid, que tiene esa forma triangular, Madrid en medio, con ese conjunto que aparece ahí como si fuera una especie de mancha sobre el marrón, que es la ciudad de Madrid en el término de Madrid, porque aunque está desbordada por todos los lados, el término de Madrid incluye el Monte del Pardo, un monte que es tan grande como la ciudad, que sigue siendo un espacio protegido valiosísimo, que está adscrito al patrimonio nacional, o sea, al uso de los reyes en su momento, es un gran coto de caza, y que tiene una vida natural muy presente en Madrid. Pasamos otra. Volvemos, o sea, pasamos a la siguiente, al 5, sí, que hace que Madrid tenga, por el sitio por el que viene el viento dominante, un espacio natural magnífico. O sea, decir, pero bueno, por eso esa diferencia de mancha, o sea, llega hasta desbordar el término, como veremos al final, pero dejando siempre esa especie de salvaguarda de ese magnífico espacio natural. La siguiente. Sí. Bueno, simplemente aquí tenemos los espacios naturales protegidos, un poco de lo que estaba hablando, sin contar con el Pardo, que estaría en el término de Madrid. Porque después se declararon el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Parque del Sureste de Madrid, que son esas dos bandas, una al oeste y otra al este, que bordean, siguiendo básicamente los cauces de los ríos, lo que sería el núcleo de Madrid. Siguiente. Bueno, estamos, y disculpad el salto de tiempos, porque ahora volvemos al siglo XIX con el plan de ensanche de Castro, que es de 1859, ¿no? La ciudad de esa época la vemos en gris, y un poco lo que os contaba hace un rato, que es a la izquierda, o sea, al oeste está el Manzanares, el Campo del Moro y la Casa de Campo como los sitios de esparcimiento reales. Al este de la Castellana, en la zona que queda en gris claro, estaría el Palacio del Buen Retiro y el Jardín del Buen Retiro, que hoy día es el Parque del Retiro de Madrid. Esa dualidad que se aprecia bien de los dos palacios, es decir, el Palacio Real al oeste, el Palacio del Buen Retiro al este, y la ciudad constreñida, como os decía antes, ahí están incluso marcados los distintos recintos, los primer recinto, segundo recinto y el tercero, que es el que básicamente es el centro de Madrid actual, que es la cerca de Felipe IV del siglo XVII, y esa era la ciudad existente en esa época. Justo en esos años se estaban poniendo en marcha los ferrocarriles, es decir, vemos que hacia el sureste aparece Atocha y los ferrocarriles que van hacia el sureste, y en el noroeste la estación del Príncipe Pío, que sería la que va hacia el norte. Como eran en esa época, eran compañías separadas, compañías privadas separadas y diferentes, por eso están como en los dos extremos, ¿no? Luego, el ensanche de Castro, que es contemporáneo al famoso ensanche de Cerdá, son estrictamente del mismo año, es un ensanche que rodea Madrid como si fuera una especie de C invertida,
porque no crece, no puede crecer hacia el oeste por la sucesión de grandes espacios reales, ¿no? Como decía antes, el campo del Moro, inmediato al palacio, la casa de campo y el monte del Pardo, que estaría al noroeste. Y eso hace que el ensanche de Madrid, esta primera versión, luego tiene otras, como suele ocurrir, pues tiene como esa especie de, por el norte, lo que será luego Chamberí, por el noreste, lo que será el barrio de Salamanca, más allá del Retiro, lo que será el barrio del Retiro, y al sur, con la interrupción de la estación de Atocha, que por eso da esa discontinuidad en ensanche, a lo que conocemos como Arganzuela, que viene de unos trazados del siglo XVIII, un poco como los franceses, con grandes recorridos, diagonales y cosas de ese tipo, pero que luego de alguna forma acabará teniendo un carácter industrial por la vía de contorno que une precisamente los ferrocarriles de estas dos estaciones, y tendrá un carácter que hace que básicamente genera lo que acaba siendo la ciudad. O sea, incluso el plan de ensanche lo hacía, que era algo así como las clases medias, burguesas, lo que sea, están en el barrio de Salamanca, y las clases más populares, pero un poquito menos que tal, están en Chamberí, que tiene algunas preexistencias que se ven ahí en oscuro, al norte del casco, que se mantienen, y al sur acabará teniendo ese carácter industrial. Y más allá hay algunos pueblos, como al otro lado del río, los Carabancheles y otras cosas, ¿no? Este sería, de alguna manera, el margen. Y hay una cosa curiosa, porque se había abierto el Paseo de la Fuente Castellana en 1835, unos años antes, pero curiosamente como salón, no como avenida eje. No sé si lo veis, en lo que esa especie de eje que está en el medio de la imagen, que veis que acaba como simplemente acaba en un círculo. O sea, es decir, eso era el Paseo de la Fuente Castellana, desde lo que hoy día es la Plaza de Colón hasta el Emilio Castelar, porque no tenía voluntad de ser una avenida, un eje que lo será en el futuro, pero no lo era en esta época, sino que era como una especie de salón de paseo y esas cosas, y que acabará teniendo en el norte justo, con lo cual lo taponará durante bastantes años, durante unos 50, unos 70, 80 años, en lo que será el Hipódromo de Madrid, que se instalará justo ahí. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos algunas reformas interiores dentro de Madrid. La más importante, quizá, en un espacio, vemos en la imagen de arriba a la izquierda, vemos un plano anterior a estas reformas en el que aparece la Plaza Mayor, ese gran rectángulo que era la Plaza del Arrabal, fuera de un recinto amurallado y demás, y la Puerta del Sol, que era una especie de plaza alargada, como encuentro de cuatro calles, formando una especie de avenida. Y lo que aparece a la derecha es también un espacio justo al norte de este, que será lo que será la futura Gran Vía, ¿no? En las imágenes de abajo, la de abajo a la izquierda, vemos la reforma de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor, que aparecen claramente, y en la de la derecha vemos lo que será la Gran Vía, que es una, digamos, ruptura, sin más, por las bravas, como se hacía en esos años, a principios del siglo XX en este caso. Lo de Sol es de más o menos mediados del siglo XIX, que es una avenida que simplemente es una interrupción en la ciudad, que bueno, tiene esos problemas de expropiaciones y demás bueno, no voy a comentar ahora. Pasamos, siguiente. Esto es básicamente Madrid en 1900, aunque se ve un poco mal, porque es un plano muy famoso, el de Facundo Cañal, de esa época, y que tiene como esa especie de viñetas con los pueblos vecinos que aparecen en los márgenes, pero ahí ya se ve cómo está la ciudad histórica, el barrio de Chamberí, al norte de la ciudad histórica, al este, o sea, hacia la derecha, tal y como lo vemos, el barrio de Salamanca, pero en cambio el hipódromo que tapa, digamos, el desarrollo del norte, y cómo la ciudad parece como esa especie de tres ejes, básicamente de pequeños ríos. A la izquierda del todo el Manzanares, en medio el arroyo de la Fuente Castellana, y a la derecha el arroyo Abroñigal, que son como los tres, ya digo, poca agua, pero el relieve sí que se nota mucho. Es decir, y precisamente la ciudad está en los interfluvios. El casco histórico en el que hay entre el Manzanares y la Castellana, y el barrio de Salamanca, el barrio de Retiro, entre la Castellana y el Abroñigal, que es donde luego estará la M30, lo veremos más tarde. Pasamos.
Sí, son es un documento muy importante que se hace en 1929 para hacer un plan el que luego hará Zuazo Jansen, que veremos enseguida. Y aquí lo vemos por los propios colores, se ve muy bien. Lo más antiguo, lo que está en negro, sería ese casco inicial del primer, segundo recinto amurallado. Lo que estaría en gris sería la ciudad de Felipe IV, con los dos parques en azul, el Campo del Moro y el Parque del Retiro, y vemos cómo ha ido creciendo la ciudad de una forma un poco fragmentaria, con algunas cosas peculiares. A la izquierda, al oeste, vemos ese conjunto de los grandes espacios naturales, la Casa de Campo, el Monte del Pardo y demás, y a la derecha, digamos, en el noreste, vemos esa especie de franja marrón que es como una especie de línea larga. Esa es la ciudad lineal de Arturo Soria, que se hace en un sitio ajeno a la ciudad, conectando núcleos, que era, digamos, el fundamento de la teoría de Soria, ¿no? Y que durante mucho tiempo se quedó pues ahí suelta, ¿no? Y vemos que se ve muy bien en este plano los pequeños pueblos que rodeaban Madrid, ¿no? Bueno, esta información, que era exhaustiva, sirvió para ese concurso. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, datos menores como las escuelas, empezaba a gestarse la ciudad universitaria al noreste de la ciudad, parques nuevos como el Parque del Oeste, al oeste de la ciudad. Pasamos. Y aquí tenemos ese concurso que, curiosamente, es un concurso que dio mucho juego, pero que estrictamente quedó desierto. Pero la mención, digamos, desierto por razones administrativas y demás, fue el plazo del arquitecto Secundino Zuazo, español, y el arquitecto Germán Jansen, alemán, ¿no? Que trabajaron juntos. Y aquí se ve bien cómo ellos claramente decidieron, estaba claro desde casi principios del siglo XX, que Madrid tenía que tener el eje principal, prolongar la Castellana rompiendo el tapón del hipódromo, como decía antes, y es lo que ahora lo veremos muy bien en la imagen siguiente, y después, por más allá del ensanche de Castro, que es lo que vemos en claro, avanzar hasta la Broñigal. A la derecha arriba veríamos la ciudad lineal, esa banda que decía antes Arturo Soria, y de alguna forma lo que hace es como una corona que nunca es cerrada del todo por el obstáculo de la Casa de Campo del Monte del Pardo, como decía antes, pero que de alguna forma completa la ciudad, dejando algunas cosas más arriba, como es lo de Fuencarral, que se está como fuera del término, ¿no? Porque todavía el término de Madrid era más reducido. Pasamos al siguiente. Este es un documento que se hace también en la época de la República, igual que el anterior es previo a la República. Zuazo lo desarrolla, lo veremos ahora enseguida, en tres versiones sucesivas a lo largo de los años entre el 30, 31, 32, pero este es un plan regional que se hace desde el gobierno, y en los cuales se aprecia bien lo que es ese entorno de Madrid. Vemos la ciudad, en este caso más abajo, en la parte que está en blanco, donde pone Monte del Pardo, vemos ese Monte del Pardo, espacio natural maravilloso, y vemos cómo llega hasta el siguiente río, que sería el Jarama, que es un río más importante, aunque no mucho, pero más importante que el propio Manzanares, que es donde se plantea en esa época lo que sería como el espacio de esparcimiento. La novela El Jarama de Sánchez Ferlosio de los años 50 trata un poco de eso, el sitio donde iban pues, la gente a refrescarse y cosas así. Y ahí se ven bien los pequeños pueblos alrededor de Madrid, ¿no? Que todavía estaban, como es lógico, como pequeños núcleos separados entre sí. Siguiente. Y aquí, esto ya estamos después de la guerra, y se plantea, lo vemos en el plano que viene a la derecha, vemos en más oscuro lo que era el término inicial de Madrid, que no era tan grande, y cómo llega al término actual a base de absorber en una tanda son 18 términos, ¿no? Pues la mitad más o menos en 1945 y la otra mitad en 1954. Y eso es lo que hace la ciudad, que aún, por supuesto, hoy día todavía es una ciudad de unos 3 millones de habitantes. Volvemos al anterior, si es posible. Sí. Se desborda por varios sitios, pero todavía, como decía antes, deja. Y ya se planteaba en esa época, en lo que era el arranque de un plan que hizo Pedro Vidagor en plena guerra civil, pero que se desarrolló, o sea, él lo planteó en la guerra, pero se hizo entre el 41, o sea, 1941 y 1946. Y planteaba esta especie de poblados satélites, siguiendo como esa especie de cinturón, siempre sin cerrar del todo por el oeste, que serían como esos pueblos que, sin fundirse del todo con la ciudad, pero permitieran el crecimiento con unos poblados, él llamaba satélites en esa época, que eran como centros menores, ¿no? Pasamos a la siguiente.
Este es el documento del Plan General de Bidagor, del 41 al 46. Eso quiere decir que se va, digamos, redactando, pero sobre todo tarda mucho en aprobarse. Aquí se ven más o menos bien los distintos tejidos de la ciudad y una cosa que estaba en el origen y que es lo que volveré con lo que he dicho al principio del bosque metropolitano, que es porque curiosamente el plan de Bidagor, como la propia ley del suelo de Bidagor de unos años después, es una mezcla curiosa entre las normas urbanísticas del fascismo italiano unidos al plan de Londres de Abercrombie del año 45, que era un plan de ciudades, digamos, policéntricas, ¿no? Y que tenía una idea muy potente, que era un anillo verde, de tal manera que no se fusionara del todo el centro de la ciudad con la gran aglomeración. Y esa especie de defensa de un anillo verde, que aquí se atisba más o menos con esa especie de banda que rodea la ciudad, en este caso rodeando por detrás, o sea, más allá, por el oeste, más allá de la casa de campo, será una especie de continuo que nunca se hará del todo, pero que ha vuelto a rescatarse de alguna manera con lo que veremos al final de todo. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, vamos a ir, este es el plan todavía vigente, porque por diversos motivos no se ha podido aprobar otro después, aunque siempre se está hablando de cambiarlo, que ya básicamente se ve muy bien en estas imágenes, salvo el Monte del Pardo, que es esa especie de mancha gris que queda al noroeste, que siempre va a estar protegido por razones obvias, porque ha llegado hasta nosotros un espacio natural con gamos, con ciervos, con animales de todo tipo, que es además donde en parte estaba Palacios Reales, pero vemos cómo estos planes ya llegan a colmatar todo el resto del término municipal. O sea, si vemos, saltamos esa parte de arriba del noroeste, todo lo demás se llega hasta el límite del término, con desarrollos, algunos de cierta lógica y otros no tanta, como es sobre todo el sureste, que era un espacio, el sureste de la ciudad, vacío de siempre por problemas tanto geotécnicos, por un suelo de yesos, arcillas expansivas y cosas de otro tipo, y por un tema ambiental, por los vientos dominantes de Madrid, que vienen del noroeste, y que prácticamente contaminan todo lo que pasa al sureste, ¿no? Y eso, que fue un gran vacío, era como decir, una visión, a mi juicio, demasiado localista del Ayuntamiento de Madrid respecto al conjunto del área metropolitana de Madrid, que era rellenar ese vacío porque está en el término de Madrid, ¿no? Y es donde están los grandes desarrollos del sureste que veremos casi al final, que es la gran apuesta de crecimiento de los últimos años. ¿Pasamos? Este sería, bueno, es un tema que no quiero comentar mucho, pero es que cuando se aprobó este plan hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló buena parte de ese plan, lo cual generó unos problemas al mercado inmobiliario impresionantes, hasta que más o menos se arregló. En eso, pero yo creo que aquí vemos bien, o sea, otra vez lo mismo, siempre con esa especie de isla en el mar, que a mí eso no me gusta demasiado, el marcar solo el término de Madrid, pero vemos cómo está el Monte del Pardo al noroeste, vemos en amarillo lo que sería básicamente la ciudad, consolidada en azul, un color raro para estas cosas, pero era para distinguir el Monte del Pardo, los grandes parques como la Casa de Campo, la Ciudad Universitaria, o los parques del sureste, o los parques de Valdebebas al noreste, y en rojo u otros tonos están lo que sería el crecimiento en anillo, y siempre dejándose el oeste, como decía, el anillo alrededor de Madrid, que es lo que plantea este plan, que tuvo un arranque con lo que se llamaban los PAUs en Madrid, que son como unos programas de actuación urbanística que se iban a anticipar al plan para que no tardara tanto. Por razones que no vienen al caso, fue tan complicada la gestión de los PAUs que prácticamente llegaron a la vez que el plan. ¿Pasamos? Bueno, simplemente una imagen de un fragmento de la Arganzuela en los cuales vemos la comparación entre las ordenanzas del 72, las del plan del 85 y las del plan del 96. O sea, que simplemente pues cómo van tratando distintos fragmentos de ciudad, pero no lo comento porque no es un tema muy local. Pasamos a la siguiente. Bueno, otra vez ya lo que de alguna forma ordena, se ve un poco, también estos temas están en una clase muy dada a la gestión urbanística, por eso hablaba en esa ocasión mucho de estas cosas. Pasamos a la siguiente. Esta es una propuesta del plan regional que se había intentado ya desde la época de la República, como decía antes, en la guerra, y después se volvió a atisbar ya con la Comunidad de Madrid en un plan, por ejemplo, el Plan Regional de Estrategia Territorial, en el que yo participé un poquito antes de esto, pero en la versión del 96 se hace como esta imagen mucho más amplia, con esta especie como de red que tiene como esa directriz un poco
en diagonal, porque por la forma de la Sierra de Madrid, que es oblicua al noroeste, y que de alguna forma intenta llegar hasta Toledo, hasta Guadalajara y hasta otros sitios, como una especie de malla para desarrollar la ciudad en el futuro. Pasamos, otra, que se basa en esta especie de unidad, digamos, de unidad básica que se va repitiendo. Este plan, como tantos planes en los últimos años, no se aprobó, pero sí influye, como suele ocurrir con el planeamiento, que no todo se aprueba, pero sí de alguna forma deja algún pozo. Pasamos, otra. Y aquí, bueno, es un tema simplemente de la energía y los suministros de Madrid, lo complicado que es la red del conjunto de la península. Seguimos. Las redes viarias no se ven demasiado bien aquí, pero se aprecian más, o sea, porque son dibujos lineales, pero se va viendo cómo se va colmatando. Primero, solo tiene grandes ejes radiales, como era un país centralista desde la época de Carlos III con las radiales. Luego, cómo se va empezando a completar con algunas orbitales, con la M30 primero, después con la M40 y más tarde con la M50, de manera que forman un conjunto, digamos, un poco más homogéneo, aunque probablemente excesivo. Ya se comentó hace ya más de casi 15 años, 20 años, que Madrid tenía, con la mitad de los habitantes, pues más o menos una red viaria como la de París, lo cual era un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, esto ha generado otros conflictos y bueno, también lógicamente la ciudad sigue creciendo y en algún momento pues se ocuparán bien, ¿no? Pasamos. Esta sería una imagen de lo que he comentado desde el principio de los límites municipales. Aquí se ve marcado con esa especie de reborde negro lo que es el término actual de Madrid, pero vemos alrededor, pues desde Alcobendas, San Sebastián, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián arriba, Coslada, Torrejón, Mejorada, Arribas y demás, y abajo los grandes desarrollos del suroeste que tienen más de 1 millón de habitantes en conjunto, o sea, es ciudades de Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, tal, y lo que queda al oeste, que aunque ocupa lo mismo, sin embargo, como tiene una densidad menor, que son barrios de mayor nivel de renta, pues tienen menos habitantes, ¿no? Simplificando mucho las cosas, podríamos decir que dentro de lo que sería la M30 hay 1 millón de habitantes, en lo que sería fuera de la M30, en el término de Madrid, hay unos 2 millones de habitantes. En esos términos de abajo, digamos, del suroeste, hay otro millón. En los del noreste, San Fernando, Torrejón y más que no aparece aquí, Alcalá de Henares, habría otro medio millón y al norte aproximadamente unos 300.000. Todo esto cambia, va a más, porque aunque lo diré, lo desarrollaré al final, porque la ciudad va camino de ser con los enormes crecimientos que se esperan para los próximos años, también se espera que llegue a los 10 millones de habitantes el conjunto del área, ahora está en 6, 7, hasta antes del 2050, es decir, con lo cual tiene todavía muchos temas de articulación y hay reflexiones interesantes sobre estas cosas. ¿Seguimos? ¿Otra? Bueno, aquí temas que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad. Vemos que la ocupación del territorio, no por grandes montañas ni cosas de este tipo, sino por razones ambientales más variadas, tiene como esa especie de arco logístico que se llama, que viene desde el sur hacia el noreste y que hace que se concentre casi todas, tanto las industrias como especialmente el almacenamiento, que hoy día es casi más importante, lo que llamamos la logística de los grandes almacenes de Amazon y de estas cosas, aparecen básicamente en ese arco, que tiene también mucho que ver con la posición del aeropuerto, que prácticamente está casi en medio del plano arriba, ¿no? Como al este de Madrid, al noreste de Madrid y antes de Alcalá. Pasamos. Bueno, esto lo voy a hacer ver muy rápido. Es una visión pormenorizada de las múltiples operaciones urbanísticas que se han hecho en Madrid, todas dibujadas a la misma escala, aunque sin localización estricta. La más grande, la que vemos ahí atravesando de un lado a otro, es el plan del Arroyo del Culebro, un plan regional que por razones profesionales desarrollé yo como director del equipo y que es como una especie de elemento para atar unas zonas entre esos ayuntamientos separados entre sí, los 8 ayuntamientos del suroeste. Otras son muy variadas. Simplemente no los comento ahora porque son para comentar cómo se han ido gestionando y demás. ¿Seguimos? Hay varias como estas. Bueno, aquí tenemos otras. La más importante de las que vemos aquí es esta que aparece como en medio a la derecha, que sería el gran desarrollo hacia el norte de la ciudad. Eso.
ese desarrollo del parque, bueno, de lo que acabará siendo es la gran operación ahora en marcha del norte de la ciudad, operación que se llamó Chamartín durante mucho tiempo y que ahora es Madrid Norte, ¿no? Y más arriba todavía a la derecha vemos la zona próxima al aeropuerto del parque de los recintos feriales y de otras cosas, ¿no? Aparecen muchísimos elementos aquí, ya digo, no solo de Madrid ciudad, sino también de la región. ¿Seguimos? Eh, bueno, estas son algo más pequeñas, no las comento, algunas son periféricas y otras son algo más también más céntricas de reformas interiores, pero que de alguna forma van consolidando muchos tejidos y muchas cosas en operaciones que se han hecho a lo largo de mucho tiempo. ¿Seguimos? Otras más, esto es parte de esos paus de los que me refería antes, como los que vemos abajo de San Chinarro, las tablas, el suroeste, en fin, varias de estas que a veces vemos, y por eso tampoco me gusta demasiado que se descontextualicen de sus lugares, porque aparecen como esta especie casi de piezas fragmentarias que obviamente están rodeadas de ciudad por todas partes. Siguiente. Esto ya son esquemas de un tema al que me voy a referir un poquito más, que es ese sureste que hablaba de la ciudad, que es hasta agotar el término, como decía antes, ¿no? Lo vemos, tuvo un primer atisbo, uno de los paus, que es lo que estaría en azul en el plano de arriba a la izquierda, que es el que rodea Vallecas y que llega casi hasta el final del término, que luego tiene un desarrollo curioso, porque ese plano que vemos a la derecha arriba es de Toyo Ito, o sea, es un plan que no se ha hecho, que era una especie de parque con un uso del agua muy interesante, que es el arroyo de la Gavia, que sería el triángulo en verde marcado con el 7 en el plano anterior. Abajo vemos un esquema como de esa especie por una parte, de continuidad verde por los arroyos y por otra con la roja de los viarios, y siempre con el conflicto del remate, porque aquí hay un elemento que no aparece en estos planos, ahora lo comentaré por qué, que es una de las, digamos, heridas más potentes que tiene Madrid desde siempre. Esto, cuando hablamos, yo hablo muchas veces del contexto americano, ¿no? Evidentemente, Madrid tenía miseria y chabolas en los años 40, pero ya básicamente es una ciudad formal. No llega a esos niveles de ciudad informal, que es casi más de la mitad del territorio, como pasa en muchos lugares del mundo. Pero sí que mantiene una especie de sitio que tiene una posición legal bastante rara, que es una vía pecuaria, que es un tema que por ordenaciones legales desde la Edad Media es inalienable, con lo cual es un terreno público que en teoría no es de nadie, o sea, con esas cosas, y que ha generado que a lo largo de 16 kilómetros bordeando Madrid desde el sur hasta el noreste, haya aparecido una especie de ciudad lineal chabolista muy difícil de manejar, de erradicar, con todos los problemas que eso lleva, y que está justo en el límite de Madrid. Lo veremos con un poquito más de precisión en el plano siguiente. Y ahora, todavía en este, vemos a la derecha, todavía un poquito al anterior, el cuarto de los que estamos viendo, que es el conjunto de todos los desarrollos que se plantean para lo que decía antes del Pau de Vallecas, que es amplísimo para 50.000 viviendas. Ahora sí pasamos al siguiente. Y aquí vemos, aunque se ve quizá con temas más débiles, lo que ya es toda la operación del sureste, que es mucho más amplia que la anterior y que esta es propia del plan del 92-96, ¿no? Que es, como comenté antes, vincular marca, porque en el plano de la izquierda aparecen también los PAUs que rodean la M40 por toda la ciudad, pero aparece abajo, en el sureste, esa especie de inmenso desarrollo que veremos mejor en el plano siguiente, que completa el término y que es un conjunto de ciudad pues, previsto como para unos 300.000 habitantes, ¿no? Que lo vemos en urbanización arriba, en las fotos, y abajo en dibujos de desarrollo, ¿no? En una foto todavía de desarrollo. Pasamos a la siguiente. Y esta sería como de alguna forma la planificación. Esto, por razones legales y de otro tipo, se planteó en el 96, se aprobó entonces, pero lleva desde entonces hasta ahora, o sea, prácticamente 30 años, con todo tipo, como otras cosas de Madrid, como la Operación Chamartín y como el Paseo Verde, en fin, otras que tardan muchísimo en abordarse. Ahora está en buena parte ya urbanizada, en parte, solo en parte habitada, en parte bastante pequeña, pero en este momento está en plena promoción. Es decir, es un momento, en este momento tan potente como el de Madrid ahora, en el que todos estos diversos núcleos, los Aijones, Valdecarros, en fin, todos estos están siendo
muy potentes. Y ahora a ver, se ve bastante mal aquí porque aparece esa especie de banda que se ve corriendo desde abajo de todo, saliendo inicialmente fuera del término de Madrid, desde ahí más o menos un poquito más a la derecha, es que como el cursor no maneja, por ahí esa banda gris que sigue un poquito más abajo, sigue por ahí, no, va bien, va bien, va bien, o sea, por ahí, esa, que luego ya entra, seguimos subiendo, se pega arriba hacia Madrid, sigue y luego atraviesa, ya se mete en Madrid porque pasa entre Coslada y Madrid, ¿no? Y esa especie de, como decía antes, del, de esa especie de gran poblado chabolista tremendo, lineal, de 16 kilómetros en total, con zonas muy variopintas, pero que es como una especie de herida que, bueno, no se acaba de resolver del todo, ¿no? Aunque también es mucho más variada, no voy a entretenerme ahora. A eso lo llamamos, o se conoce en Madrid como Cañada Real, por el tema que decía antes de las leyes del paso de la Mesta en plena Edad Media, que era un paso de ganado que pasaba por ahí, era muy importante. Entonces, pues como tenía esa condición de 500 metros, como una especie de banda lineal de 500 metros de ancho, pues ha servido para que pusiera una calle en medio y parcelas precarias en los lados, ¿no? Vale, hemos terminado esta especie de presentación de Madrid. Vamos ahora muy rápido, pasamos a la siguiente, a ver unos dibujos y un texto de un tema que procede de mi propia tesis doctoral, vamos, de hace ya bastantes años, que no quiero comentar mucho, vuelvo a insistir en la importancia del eje de Madrid, pero que hice unos 30 dibujos, que vamos a ver ahora a continuación, que van contando de una forma, y lo voy a contar muy rápido, lo que le ha ocurrido a este eje. El primero de los que vemos aquí sería la localización, se ve por el color, por los tonos del medio, vemos cómo es esa especie de sur-norte que atraviesa el conjunto del área y que es como el eje todavía en la parte más, digamos, monumental, como es el Prado, donde está el Museo del Prado, donde está el Thyssen, donde está lo que es ahora el paisaje de la luz, patrimonio mundial. Eh, eh, pero Madrid tiene esa suerte de que por diversos motivos tiene un gran eje urbano con una ciudad, un eje arbolado ancho que es el vector y que luego, aunque pasa por situaciones muy variadas, pero de alguna forma se ha convertido como en el, como decía antes, ya lo vio Núñez Grañés en 1908, lo volvió a ver Zuazo y Janssen en 1929 y de alguna forma está en casi todo el imaginario de la propia ciudad. Bueno, la imagen que vemos en medio sería presidente del plan especial que ganó en su momento Álvaro Siza en el año 2003 para desarrollar esta zona, que también sigue sin aprobarse del todo, en fin, historias de este tipo. Y a la derecha vemos el Paseo de la Castellana y las distintas oraciones, porque además, precisamente por aquello del tapón del hipódromo, como sorteó los núcleos que ya habían crecido desde Toán en la carretera de Francia hacia el norte y otros, fue como el área de oportunidad de la posguerra. Es decir, en los años 40 y 50 es donde creció, es donde está el Estadio Santiago Bernabéu, que todos tendréis más o menos claro dónde está, que hizo posible que hubiera un crecimiento muy potente en esos años, precisamente porque se hacía sobre un terreno vacío. En lo que fue el hipódromo se hicieron los nuevos ministerios en la República, y aunque se terminó 20 años después, y en la inmediata posguerra se va desarrollando en los años, como decía antes, 40, 50, 60, se va desarrollando todo ese eje norte de la Castellana. Siguiente. Sí, aquí, bueno, nos hemos saltado uno intermedio. Aquí, bueno, simplemente vemos, no los comento apenas, bueno, ya casi como no quieres que los ponga, pues bueno, simplemente se van viendo cosas fragmentarias de Atocha. O sea, este es más interesante. A la izquierda de todo, de la izquierda vemos las tres propuestas del siglo XVIII para lo que sería el Salón del Prado, que tiene esa geometría tan bonita, que se ve mejor en el tercer dibujo, de tener como una especie de eje de dos fuentes, las famosas fuentes de Neptuno y de Cibeles, Cibeles al norte y Neptuno al sur, y luego esa especie de pequeño ángulo de lo que sería el Prado de los Jerónimos de Atocha, que llega hasta Atocha, y el de arriba, que sería los Recoletos, ¿no? Y que hacen que sea, de alguna forma, el germen de lo que fuese magnífico espacio urbano, ¿no? Bueno, ahí vemos simplemente las tres versiones a lo largo del tiempo de cómo se han ido conformando. A la derecha de todo, el tercer de los dibujos, vemos la superposición
de todo lo que le pasa al conjunto del Prado, lo que fue el Palacio del Buen Retiro, que en parte, y el barrio de los Jerónimos, una historia interesante, pero que no viene al caso ahora. ¿Seguimos? Aquí, bueno, vemos todo lo que le pasa a Atocha, donde está la principal estación de Madrid, todo lo que le pasa a lo que fue el Hospital General, que no se acabó nunca, hecho por Sabatini o iniciado por Sabatini en el siglo XVIII, y que hoy día es en buena parte es el Museo Nacional Reina Sofía, con como presente llamado así, el edificio Villanueva y el edificio Nouvel, por Jean Nouvel, que es el que ganó el concurso de ampliación. A la derecha vemos las transformaciones de la propia estación de Atocha, con la propuesta que hizo Moneo a partir del año 92, y que supone y que se sigue haciendo también en parte por Moneo hasta ampliar más todavía, que está todavía en obras, ¿no? Pasamos a más a otros dibujos. Bueno, aquí no me entretengo mucho. A la izquierda es un plan, un concurso que se hizo previo, básicamente más ingenieril, más viario, para hacer túneles y demás, que cuando se vieron las soluciones, el propio ayuntamiento decidió que eran los mejores, pero que no se podía hacer. Y entonces es precisamente lo que llevó a ese plan de Prado Recoletos que ganó Siza, como decía antes, y que es mucho más amable, por decirlo así, ¿no? Bueno, que es lo que vemos en la imagen del centro. Y a la derecha simplemente un tema que no viene ahora al caso, que es lo que le ha pasado a cada parcela. O sea, es decir, cada parcela, como suele ocurrir en una ciudad viva, se mantiene con bastante claridad el parcelario y el viario, pero en cambio los edificios cambian, es decir, se han ido sustituyendo o haciendo unos sobre otros, ¿no? Hasta, por ejemplo, desaparecer los palacetes de la Castellana y sustituirse por edificios altos y demás. Ya pasamos al siguiente. O sea, aquí está bien. A la izquierda vemos esa transformación en lo que sería Castellana. En el del centro vemos lo que le pasa, o sea, a todo ese eje de desarrollo al norte. A la izquierda las propuestas de 1908. Después, o sea, no solo esas, las 4 que se hacen entre 1900 y 1914 más o menos. Bueno, ahí viene arriba, 1915, 1916, 29, 56 y tal. O sea, todo lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo en ese magnífico eje. Y a la derecha vemos las 3 variantes del plan de Zuazo, desde la inicial, que es una imagen muy corbuseriana, la segunda con Casas de las Flores. La Casa de las Flores es un edificio muy famoso de Madrid del año 32, hecho por Zuazo, que es como una revisión de la manzana cerrada hecha en los años 30 y que lo plantea como opción. Y luego a la derecha, o sea, es curioso porque a partir de una idea dominante como es el eje potente, se pueden dar configuraciones, una de bloques abiertos, otra de manzanas cerradas y otro más jerárquica, que aparecen con variantes y hechas prácticamente por los mismos autores. Pasamos al siguiente. Sí, sí. Aquí, bueno, simplemente la transformación de nuevos ministerios, lo que había sido el hipódromo, que se ve en la imagen de la izquierda como esa especie de óvalo que aparece, como encima de él se hace en los años 30 y se desarrolla hasta que se termina más o menos en el año 59 los nuevos ministerios. Y ya un desarrollo de la estación, lo que se ve en el plano del centro, de lo que es el intercambiador de nuevos ministerios, sobre una estación ferroviaria que estuvo muchos años, 30 años cerrada, que luego se amplía, tiene líneas de metro y se ha convertido en una estación muy potente. Y a la derecha tendríamos pues, las versiones ya de planeamiento de lo que entonces se llamaba la Avenida del Generalísimo, es decir, los sectores estos a los que me refería, que eran un vacío entre Tetuán y el Paseo de la Habana. Es decir, era como una zona que permitió hacer lo que en el plan de Vidagor era una especie de gran zona comercial hecha curiosamente con edificios historicistas y que luego, lo veremos ahora enseguida, se transformó en el año 54 con un concurso que ganó Antonio Perpiña en lo que se llama AZCA, es decir, el área comercial, zona norte de Castellana, que es como Madrid no es que tenga enormes rascacielos y tal, pero es el sitio donde se concentran varios de los más importantes. Seguimos. Siguiente. Ya estamos aquí. Bueno, aquí se ve la versión de Azca de Perpiña, la versión en medio, la versión real, es decir, lo que se hace después con los trazados subterráneos, y a la derecha vemos también cómo se han ido transformando estos tejidos del eje de la Castellana, como decía antes. ¿Seguimos?
Bueno, y aquí estaría otro concurso que también, curiosamente, ganó Antonio Perpiñá para los ministerios de Industria y Comercio, también en la castellana, que tardó 30 años en hacerse, no se hizo exactamente como está ahí, pero vamos, lo hizo él. Y la Plaza de Castilla, que es una plaza que siempre ha sido bastante desabrida en Madrid, con una propuesta interesante, muy interesante del propio Zuazo, que hace con distintas variantes en los años 50, y que, bueno, no se hizo y que después, pues abajo en pequeño se ven las variantes de lo que ha estado durante mucho tiempo y lo que se ha planteado con las reformas viarias y otras cosas en los últimos 20 años. Y a la derecha, algo que ya en esa época, cuando yo lo dibujé, no estaba en marcha, estaba empezando a hacerse, pero que ya se han hecho, que son las famosas cuatro torres, las torres estas en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que se plantearon pues, como una operación muy potente, básicamente inmobiliaria inicialmente, pero que se han convertido en una pieza muy potente de la ciudad. ¿Seguimos? Ya estamos terminando esta serie. Aquí se ve lo que fue el germen de esa operación Chamartín, hoy día Madrid Nuevo Norte, que sería un gran concurso, siguiendo un poco la estela del Pasillo Verde, que se hizo unos años antes, y que curiosamente, un acuerdo, yo había participado en la redacción del Pasillo Verde, después se tomó como modelo para una operación que empezó en el 93 y que de verdad se está desarrollando ahora, es decir, más de 30 años después. Simplemente aquí aparecen las imágenes desde el concurso inicial, las distintas propuestas, que luego han variado mucho más, y simplemente pues ahora estará en marcha, pero que básicamente es otra vez una pieza lineal muy potente sobre el suelo ferroviario de la otra estación importante de Madrid, la norte, la de Chamartín, y que de alguna formará el polo más potente al norte de la ciudad. Y a la derecha, ya es el último de los dibujos, vemos ese conjunto de los paus rodeando el arco norte y en oscuro, digamos, lo que sería esa operación Chamartín, que ya pasa por muchos nombres y que ahora está, como decía antes, en pleno desarrollo. ¿Pasamos? ¿A la siguiente? Sí. Bueno, ahora vamos a ver también muy rápido, porque además ya estamos, una serie, bueno, una conferencia que di en México hace unos años, en la que pasamos a la siguiente. Cuento simplemente varias imágenes de Madrid. ¿Pasamos? Siguiente. Sí, simplemente Madrid, región metropolitana, no, lo comento muy por encima. Madrid, como decía antes, se ha ido convirtiendo, o sea, ya después de lo que contaba al principio, del ensanche, del término municipal, hasta ocupar la región urbana y tener el enorme desarrollo que tiene ahora, en una ciudad que según los cánones, en esto aprovecho para citar un libro muy interesante de Fernando Caballero Mendizábal, que se llama Madrid DF, que precisamente es muy provocador, que habla de cómo desde una visión nacional, de una visión, digamos, regional y estricta de Madrid, Madrid puede conseguir el éxito sin destrozar ni en los alrededores ni el mercado de otros lugares y demás. Pero bueno, aquí simplemente voy a situar algunas de las principales operaciones. Ahí vemos la foto aérea, se aprecian muy bien algunas cosas muy potentes, como de las que he hablado desde el principio, del centro histórico, el Parque del Retiro, a la izquierda el Palacio Real, el Campo del Moro, la Casa de Campo y el Partido del Oeste. Ahí aparece con mucha potencia el Bernabéu, ahí en medio. Y a la derecha arriba de todo, los recintos feriales, ya más próximos al aeropuerto. ¿Pasamos? Bueno, no, vamos a pasar rápido porque no sí, el siguiente. Este es el, una versión un poquito más detallada de lo que sería ese plan especial de Prado Recoletos y todas las operaciones, lo que hoy día, desde un punto de vista turístico, se llama el eje cultural de Madrid, es decir, pues, donde están el Reina Sofía, el Thyssen, el Museo del Prado y otras muchas cosas. Es decir, y luego además potenciado ahora con lo que decía antes del paisaje de la luz como patrimonio mundial y junto al potentísimo intercambiador de Atocha, ¿no? Con la estación y demás. Y pasando por dos de los, como decía antes, espacios emblemáticos de Madrid, es decir, Neptuno, Cibeles, Colón, ya arriba, ¿no? Sí, otra imagen. Sí, bueno, esto lo vemos por analizar. Esto es lo que la plaza se llama de Cánovas, pero es la que, como tiene una estatua de Neptuno, todo el mundo le conoce como Neptuno, que están dos de los hoteles, digamos, clásicos de Madrid, el Palace al oeste y el Ritz
al este, que se han reformado en los últimos años otra vez para seguir siendo cada vez más potentes, y ahí asoma, arriba a la izquierda, el Museo Thyssen, ¿no? ¿Seguimos? En este caso, lo voy a contar muy por encima porque ya está hecho, ¿no? Pero fue una operación que duró también mucho tiempo, que fue la ampliación del Museo del Prado, con varios concursos, uno fallido inicialmente, después con las propuestas de Moneo, después con la ampliación al claustro de los Jerónimos y, y hasta acabar en lo que hoy día se conoce como el Campus Prado, porque incluye también, que lo está haciendo Foster en este momento, el antiguo Salón de Reinos, que fue durante mucho tiempo el Museo del Ejército y que era una parte del Palacio del Buen Retiro. Siguiente. Hemos saltado eso. Bueno, esto es lo que he comentado antes también de Reina Sofía, es la siguiente a esta, aquí, que es cuando la propuesta que hizo Nouvel, o sea, es decir, se ve ahí con eso lo que está en verde es el patio grande del Reina Sofía y abajo los tres piezas sueltas que tienen la gran cubierta abarcadora, donde está el auditorio, donde están las salas de exposiciones que ganó el concurso, como decía antes, Jean Nouvel. Pasamos al siguiente. Esta es una operación muy potente que no he hablado todavía, pero que se planteó en estos años, que es lo que hoy día conocemos como Madrid-Río. El río no es muy poca cosa, eso es aprendiz de río, como decía Lope y Cervantes, ¿no? Pero se han convertido como otro articulador muy potente, sobre todo ya vinculado a los temas ambientales, y que los que ganaron el concurso lo plantearon como que viniera desde muy al norte de la Comunidad de Madrid y acabara mucho más al sur, pero que en los tramos urbanos tuviera ese valor de servir como una especie de eje potente. Y es una operación que, aunque fue muy complicada al principio, de hecho se hizo para resolver una herida urbana, que es cuando de alguna forma se hicieron túneles en la M30 y que quedó como una especie de ciudad bombardeada, y el concurso que salió muy bien, un concurso muy bien planteado y que ganó un conjunto de 4 equipos, un Best 8, Best 8 de los Países Bajos y varios equipos españoles, con Porras y con Burgos Garrido y con otros. Y al final, hecho, se hizo en unos 6 o 7 años y tuvo un enorme éxito y es una pieza esencial en la ciudad. Pasamos, lo vamos a ver con algunas imágenes. Bueno, ahí estaría la parte central, es el estadio que ya no existe. Lo que se ve arriba a la izquierda es el antiguo estadio del Atlético de Madrid, que se derribó aunque durante unos años la M30, el túnel, no se hacía porque no estaba derribado, y ahora, como sabéis, está cerca del aeropuerto en el Estadio Metropolitano. Se ve un poco el contexto, ¿no?, del río, que el río es muy poca cosa, pero los espacios que tiene alrededor. Siguiente. Bueno, esto es el vacío cuando estaba todo roto, por decirlo así, y seguimos. Siguiente. Bueno, estamos ahora más al norte, esto es el Palacio Real, Campo del Moro y Casa de Campo, y con la estación de Príncipe Pío arriba de todo, y el Templo de Devot también arriba. Todo eso al final es una zona que era muy difícil de abordar, pero que ha llegado a tener una razonable solución. Siguiente. Bueno, aquí se ve la imagen de antes y después, o sea, el antes y el después. En este caso todavía estaba en proyecto, es una infografía. Luego ya ha sido una realidad que yo creo que está mejor todavía que la infografía. Siguiente. Bueno, imágenes de lo que es la Huerta de la Partija, o sea, en el sitio donde la casa de campo llega al río. Siguiente. Cómo ya se hace más lineal, insisto otra vez, pasando entre lo que es la ciudad, que quedaría en este caso a la derecha, y vemos la Plaza de España arriba de todo y el Campo del Moro, y los desarrollos al otro lado del río. Siguiente. Bueno, este sería una transformación que ya se hizo hace unos años, que es el antiguo Palacio de Comunicaciones de Antonio Palacios, que se hizo entre 1903 y 1918, que se transformó por parte de Arroyo en estos años, en los años 90 por ahí, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la que se hizo una gran cubrición del patio, como se ve ahí abajo a la derecha, en un magnífico edificio que no es solo ayuntamiento, es también un gran centro cultural que se llama Centro Centro, y todavía mantiene algunas otras dependencias de correos y de otras cosas. Pasamos rápido todo esto. Bueno, ahí se ve esa cubierta de los antiguos patios, que en cierto modo es parecido a lo que se pudo hacer en el Museo Británico de Londres, que hizo Foster hace también unos años. Pasamos. Esto lo vamos a ver rápido. El Banco de España, que también ha estado en obras durante muchísimo tiempo. Pasamos a la siguiente.
que lo acabó cerrando bueno, el Colegio de Arquitectos, que también fue un concurso de estos años y que, bueno, es algo más que el Colegio de Arquitectos porque es una operación potente en el centro de Madrid. Pasamos a la siguiente. Ahí este sería esa especie de jardín que fue, el que ganó el concurso era por eso, tener un jardín en el medio, ¿no? Respecto a equipamientos varios, no solo el colegio, son varios equipamientos municipales y otras cosas. ¿Seguimos? O esto lo hizo Moneo en los años 90, que es el intercambiador de transporte y la estación de alta velocidad, la que vemos en la imagen siguiente. La estación que ahora se volvió a ampliar 20 años después y todavía se está ampliando ahora. Siguiente. Este sería ya la ampliación, es decir, la operación de Moneo sería lo que estaría como en el color madera y lo que estaría en verde sería esa segunda ampliación, que ya digo que aún estamos ahora en una tercera. Seguimos. Y cómo se planteaba entonces y tal. Seguimos. Seguimos. Bueno, temas importantes de rehabilitación que se han ido haciendo a lo largo de estos años con un éxito desigual en distintos lugares del centro histórico de Madrid. Aquí vemos una imagen de la rehabilitada Plaza Mayor. Aquí vemos, bueno, si lo vemos un momentito el plano, sí, simplemente son áreas con distintos, estaban entonces en ejecución, otras finalizadas y tal, pero que tampoco han mejorado del todo. O sea, han hecho, tienden siempre ese carácter un poco excesivamente parcial. Sí, siguiente. Plaza Mayor, Gran Vía, que también se ha reformado en estos últimos años, reurbanizado y modernizado. Siguiente. La Plaza de Lavapiés, que también era bueno, un barrio popular muy transformado en las últimas décadas. Siguiente. Plan de acción, bueno, todas las cosas que se plantean, lo que es el casco histórico de Madrid, que aparece en esta imagen. Sí, siguiente. Ya vamos a ver muy rápido algunas. Lo que llamaba la gente, así por nivel popular, el cubo de Moneo, que es lo que rodea el claustro de los Jerónimos, que es la parte más visible de la ampliación del Prado. Bueno, siguiente. Aquí vemos un poco el contraste y de todas las vueltas que le dio, el patio interior del museo. Pasamos a la siguiente también. El patio interior del museo, la entrada, pasamos. Esto lo vamos a ver muy deprisa. Esto lo mismo, pero el Reina Sofía, con el techo abarcador y vemos el edificio de Villanueva, el que se ve más o menos amarillento, y las piezas que hace Nubel. Aquí las vemos desde fuera. Siguiente. La segunda ampliación del Thyssen, o sea, después de lo que fue la utilización del antiguo Palacio de los Duques de Villahermosa, se hizo una ampliación en su momento para la colección de Carmen Thyssen, que hizo un equipo catalán que ganó el concurso y que ahora ya está integrado en el conjunto, es un único museo. Un tiempo en el que eran como dos colecciones separadas. Siguiente. Una operación, cuando esto lo conté en México les llamó mucho la atención porque veis que esto lo hicieron Herzog y de Morón, que es la antigua transformación de una estación transformadora que era de ladrillo, de esa época esta es Neumodéjar, que estaba protegido el ladrillo pero no la base, entonces lo levantó literalmente en el aire, veis que está como vacío por abajo y luego ya pusieron encima lo que es el Gran Centro Cultural, es un centro muy potente y luego con un jardín vertical en una medianera que quedaba a la vista. Una operación interesante, ¿no? Ahí se veía también un poco el detalle de cómo incluso esos juegos de no abrir los huecos en sitios distintos donde estaban los antiguos, ¿no? Es decir, es una operación desde un punto de vista más estrictamente arquitectónico que merecería comentar, pero no es el momento. Siguiente. Detalle, con el óxido también. Pasamos, sí, bueno, esta es otra, la operación Matadero, que también fue muy poderosa en los años, vinculada también a Madrid Río, que eran los antiguos mataderos de Madrid que se hicieron, porque se hizo Bellido entre 1903 y 1923, que se quedaron obsoletos y entonces se fue convirtiendo durante más de 20 años en un potentísimo centro cultural, también al sur de Madrid, y bueno, ahí se ven también con operaciones desde el punto de vista arquitectónico también muy interesantes. Siguiente. Como interiores de las mudas de las naves, o bueno, esta que veíamos aquí es una que no se ha hecho todavía, que fue una propuesta para la antigua tabacalera, la siguiente a esta. La tabacalera que se hará alguna vez, que era el Centro Nacional de Artes Visuales, un concurso que ganaron en su momento Nieto y Sobejano, que no se ha hecho, ahora se ha vuelto a hacer otro concurso y ahora pues se hará lo que sea, ¿no? Pero que tenía como esa especie
pastilla con una gran pantalla que iba haciendo muestras de muchas cosas. Siguiente. Aquí se ve esa especie de pantalla respecto al edificio de Tabacalera. Esto que pasamos al siguiente. Esto que ya está terminado y funcionando es lo que también ha tardado más de 20 años, que ganaron el concurso Tuñón y Mansilla para hacer el museo, lo que ahora se llama la Galería de las Colecciones Reales, al lado del Palacio Real y bajo la Catedral de la Almudena, con esa pieza de los juegos verticales que después de, como decía antes, de 20 años de obras y de reformas y tal, se abrió hace aproximadamente hace un año y algo, año y medio, y que es una pieza de una potencia arquitectónica impresionante, al margen de la propia colección. Pasamos al siguiente. Bueno, esto es como el acceso, tal y como era la propuesta de concurso. El interior, que luego, obviamente, luego ya está con los tapices y con las muestras de la galería de las colecciones reales. Ya terminamos, a ver si terminamos con esto, las grandes operaciones de paisaje. Este sería precisamente lo que sería la antigua ciudad deportiva del Real Madrid al norte, la estación de Chamartín a la derecha, y este sería el final de la Castellana con el Gran Hospital de la Paz y la ciudad deportiva, que es donde se hacen unos años después las 4 torres, como decía antes. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí aparecían las 4 torres, ya con sus sombras. Nunca se hizo, estaba previsto primero una especie de arena, o sea, de espacio deportivo potente. Luego un gran espacio digamos, de convenciones, que se hizo una especie de cilindro que ganaron el concurso también Tuñón y Mansilla, que no se hizo, y al final se ha hecho una 5ª torre, que es donde está el IE, el Instituto de Empresa. Siguiente. Bueno, ya terminamos con esto y solo voy a comentar la imagen final. Sí, aquí hay grandes operaciones de contorno, temas ambientales y tal, y esta es la que quería decir. Más allá de otras muchas que se han hecho en estos años, se recuperó, como os contaba al principio, el anillo verde de Vidagor y otras cosas que no se podían hacer en su momento, con una especie de propuesta, un concurso que se hizo hace relativamente pocos años, y que ganaron equipos. Estaba dividido como 5 equipos. Probablemente el más interesante es el del sur, de Aldea y Jover, en los cuales se plantean muchas operaciones ya con lo que es la sensibilidad más estrictamente contemporánea, es decir, de pasar a que sean, digamos, no ya simplemente unos parques urbanos y tal, sino sitios de pasillos ambientales, pasos ecológicos donde los animales puedan circular, recuperar la vegetación originaria, combinarlas bien en algunos casos con aprovechamientos de otro tipo, y que al final, bueno, está contado hoy con cierto detalle que no puedo contar ahora, y aparte que no se ve demasiado bien aquí. Bueno, con esto terminamos esta especie de presentación sobre en Madrid desde su origen hasta hoy, que evidentemente es una especie de síntesis muy rápida y a veces con algunos saltos temporales, pero que espero que haya podido dar una cierta idea de lo que es una ciudad que, insisto, no es la más antigua de Europa, ni de España, ni nada parecido, pero que ha tenido unas transformaciones muy grandes a lo largo sobre todo desde que en la época de Felipe II, en el siglo XVI, desde esa época que fue elegida como capital, ¿no? Y hasta hoy, que ya digo, se está convirtiendo en una de las, digamos, regiones urbanas más potentes del sur de Europa. Pues nada, muchas gracias y terminamos aquí. Muchísimas gracias a usted, arquitecto Juan Carlos García Perrote. Esto ha sido un aperitivo en toda regla para iniciar muchas conversaciones sobre Madrid, sobre España, siempre con el placer de que la arquitectura, el urbanismo y el dibujo, en este caso un experto dibujante como usted, pues puedan estar siempre acompañándonos en estas charlas y debates o conferencias que la Cámara Colombiana de Comercio en España pues intenta llevar a Colombia y a España, por supuesto. Muchas gracias por su participación. Queda usted emplazado para próximas conferencias. Ya sabemos que han dado por todas las ciudades más importantes del mundo y que tiene un universo de investigación que nos apetece conocer. Gracias a usted por Muchas estar con gracias. nosotros.